Buenas noches, amigos. Buenas tardes. Depende de en qué parte del globo estén, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, como les había dicho, son las 6:02 de la tarde. Disculpas por entrar un poquito tarde, pero me mandaron a sacar a cagar el perro. Lo que tengo en esta botella es solo agua. No vayan a pensar que es otra cosa. Ahí está Luis conectado y Edith Rivera, Periquillo. Hola a todos. Castro del Cid, Rolando. Bueno, mucha gente conectándose. Alejandrita Navarro en San Miguel. Saludos, Alejandra. ¿Cómo están? ¿Qué tal se escucha la voz? ¿Y qué tal se escucha la música? Vean, como les había dicho, me miran raro, tal vez, ¿verdad? Sin barba hoy. Me costó como 2 horas quitarme todo ese montón de pelos que andaba, pero ya más o menos logramos salir de eso. Ahí está mi amigo, Adiak Martínez. ¿Qué pasó, loco? Como les había dicho, el objetivo de este Facebook Live es hablar un poquito sobre la política de El Salvador. Este programa está dedicado principalmente a los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué a los jóvenes? Bueno, porque los jóvenes en general, no siempre, pero en general saben menos de política que los adultos. Disculpen, la música estaba muy alta tal vez. Entonces les decía que este programa lo quiero dedicar a los jóvenes, contarles un poco sobre la política de nuestro país y la mejor manera, en mi opinión, de entender la situación política de un país es revisar la historia. ¿Por qué la historia? Bueno, porque la historia nos dice o nos enseña por qué las cosas son como son en este momento. Entonces, ¿qué eventos trascendentales han ocurrido en la historia de El Salvador que han ocasionado entonces la situación política que hoy estamos viviendo? Como todos sabemos, las elecciones van a ser el 3 de febrero. Hay principalmente tres contendientes. Hay un cuarto contendiente, pues, pero pienso que el cuarto contendiente no tiene ninguna oportunidad de ganar las elecciones. De hecho, yo no sé qué anda haciendo ese hombre ahí, pues. Yo me imagino que anda por cuestiones personales, por intereses personales. Bueno, de todas maneras, hay dos partidos predominantes en estas elecciones. Uno de ellos es el FMLN y otro es Arena. Y hay una fuerza emergente, ¿verdad? Que es Nuevas Ideas, que por razones que vamos a discutir en el video más adelante, ahora tiene que correr bajo la bandera de Gana en estas elecciones, ¿no? Y también vamos a hablar del surgimiento del partido Gana, entonces en El Salvador, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Cómo surgen estos partidos políticos en El Salvador y qué han hecho cada uno de ellos? ¿Qué han hecho de bien para el país y qué han hecho de mal para el país? Esas son las cosas que yo pienso, ¿no?, que la población debe considerar al momento de decidir por quién dar su voto, ¿no? En el orden cronológico, el primero, de hecho, Arena surge antes que el FMLN como partido político, como instituto político, pero el FMLN se forma mucho antes que Arena como una organización político-guerrillera. De hecho, uh, uh, voy a tratar uh, de narrar cómo Arena en realidad surge como una consecuencia de la formación del FMLN. Bueno, el FMLN como organización política probablemente, bueno, como FMLN surge en 1981, pero recordemos que el FMLN se forma de 5 organizaciones político-guerrilleras que ya existían desde 1970, ¿no? El embrión del FMLN en realidad es el Partido Comunista de El Salvador, el mismo Partido Comunista en el cual Farabundo Martí había sido líder. Disculpen, todavía sigo con el problema en el ojo derecho, así que ven que me parpadea un poco, no se me ha curado del todo todavía. Entonces les decía que el embrión del FMLN es el Partido Comunista, ¿no?
Y el Partido Comunista surge allá por los años 30. Farabundo Martí fue uno de los líderes de ese Partido Comunista. Y los que han leído la historia recordarán que en 1932 se dio un levantamiento campesino en los departamentos de la zona norte del país, y eso condujo a una tremenda masacre, ¿no?, en la cual miles de salvadoreños fueron asesinados. Entonces el Partido Comunista y Farabundo Martí fueron unos de los participantes de esta rebelión cívica. Y la ejecución fue dada o fue ordenada, entonces, por el que era presidente de El Salvador en ese tiempo, el primer presidente militar, porque ustedes recuerdan que nosotros tuvimos 50 años de dictaduras militares en El Salvador. El primer presidente militar fue Maximiliano Hernández Martínez, y Maximiliano Hernández Martínez no solo mandó a asesinar a este montón de campesinos. Los datos dependen de cuál historiador ustedes le crean. Algunos dicen que fueron entre 4 y 5 mil, y otros dicen que fueron hasta más de 30,000 campesinos que fueron asesinados en esa masacre, ¿no? Maximiliano Hernández Martínez, el general Maximiliano Hernández Martínez, también mandó a matar, a fusilar a Farabundo Martí después de ese levantamiento. Y El Salvador entonces queda preso de regímenes militares que duran desde 1931 hasta 1979, ¿no? En realidad, los regímenes militares son entonces los que provocan la organización del pueblo en organizaciones guerrilleras, como vamos a ver, pero el Partido Comunista ya existía desde los años 30, ¿no? Vamos a dar un salto grande hasta 1960, tal vez, o a inicios de los años 60. Entonces había un hombre que probablemente ustedes han escuchado su nombre, ¿no? Era Salvador Cayetano Carpio. Salvador Cayetano Carpio era el secretario del Partido Comunista en ese tiempo. Shafik Handal ya estaba incorporado, era un muchacho, ambos eran muchachos en ese tiempo, ¿no?, y estaban incorporados en el Partido Comunista, ¿no? Pero Salvador Cayetano Carpio siempre tuvo entonces una visión un poco individualista, entonces de la lucha política, y él decide a finales de los años 60 separarse del Partido Comunista y formar su propia organización, ¿no?, su propia organización política, a la cual le denomina las FPL, ¿no?, las Fuerzas Populares de Liberación. La FPL es la primera organización política guerrillera que surge en El Salvador en 1970, como una separación del Partido Comunista, digamos. Entonces ya hay dos fuerzas políticas. En 1972, entonces ocurre un evento que fue importante entonces para la lucha social en El Salvador. El Partido Demócrata Cristiano ya había surgido en ese tiempo. Habían elecciones y Napoleón Duarte compite contra un candidato, entonces del ejército, no me acuerdo si era general o era coronel, Arturo Armando Molina. Y Duarte llevaba como presidente a Guillermo Ungo. Ustedes seguro lo recuerdan también. Entonces, lo que ocurre en estas elecciones es que claramente Duarte gana las elecciones. El pueblo estaba muy emocionado entonces con la candidatura de Duarte, y era claro entonces al final del día de las elecciones que Duarte había ganado esas elecciones, ¿no? Inclusive el embajador de Estados Unidos en esos días en El Salvador era un gringo de apellido Cato, no me acuerdo el nombre. Entonces Cato manda a felicitar a Duarte. Entonces le dice que lo felicita por el triunfo en las elecciones, ¿no? El día siguiente ocurre un evento extremadamente sorpresivo, ¿no? El Tribunal Electoral designa a Arturo Armando Molina, al militar, como presidente de la República, ¿no? Entonces, algunas gentes que estaban organizadas ya en el Partido Comunista, inclusive Shafik Handal, que no creían en la lucha armada hasta ese momento, entonces comienzan a darse cuenta, pues, de que por la vía democrática en El Salvador no es posible entonces quitarle el gobierno a los militares, ¿no? Que las dictaduras militares no pueden ser derrocadas a través de los votos, sino que tienen que ser derrocadas a través de las armas, ¿no? Y el Partido Comunista decide incorporarse a la lucha armada junto a la FPL, ¿no? El siguiente año, el mismo año, de hecho, la primera acción que hace el presidente Molina, el militar Molina,
al frente del gobierno es invadir militarmente la Universidad de El Salvador, la UES. Y eso fue un gran error que él comete, ¿no? En la UES estaba toda la cantera, pues, la simiente de los comunistas, ¿no? Porque los estudiantes habían estudiado marxismo-leninismo, eran admiradores algunos de la Revolución Cubana, otros eran admiradores del Che. Entonces era gente que había estado expuesta a diferentes corrientes ideológicas que estaban en boga en esos tiempos en el mundo, ¿verdad? Entonces en la UES se forma entonces otra de las grandes organizaciones políticas que después se denomina el Ejército Revolucionario del Pueblo, ¿no? O ERP. Ahí estaban líderes importantes que ustedes conocen, pues. Ahí estaba Joaquín Villalobos, estaba Rafael Arce Sablat, estaba el mismo, inclusive el mismo rector de la UES, que se llamaba Fabio Castillo Figueroa, estaba ahí también, estaba Francisco Jovel, que dicho sea de paso, no es pariente nuestro, él es de otra parte del Salvador. Estaba también Roberto Cañas, entonces estaba también Comandante Clelia, ¿se acuerdan? Comandante Clelia se llamaba Lilian Mercedes Letona, estaba la hermana de ella también que se llamaba Mercedes del Carmen Letona, y Mercedes del Carmen Letona pasa a ser después Comandante Luisa, ella fue en los años 80 jefa de Radio Venceremos en Morazán. Bueno, había todo este montón de guerrilleros que después se hicieron famosos en el ERP, y el ERP se forma entonces como una organización de mucho poder, como una organización político-militar de mucho poder o político-guerrillero, tal vez es mejor clasificada, y se van a la lucha de guerrillas, ¿no? Pero como el grupo era bastante grande y entonces habían bastantes intelectuales dentro del ERP, pronto comienzan a haber fricciones, ¿verdad?, entre los pensadores que integraban el ERP. Así que al poco tiempo, parte entonces del ERP, entre los cuales se me olvidó mencionar, estaba Roque Dalton también. Entonces se divorcia del ERP y funda lo que después se llamó la Resistencia Nacional, ¿no? El partido de la ERN. Y creo que Roberto Cañas, sí, Roberto Cañas, después Fermán Cienfuegos, Roque Dalton y una serie entonces de cuadros importantes del ERP se divorcian del ERP y forman la RN. Y creo que eso fue en 1973 que la RN se forma. Y en el 1976 el ERP vuelve entonces a sufrir otra fractura y otro grupo de intelectuales, pues entre los cuales estaba Fabio Castillo Figueroa, estaba Francisco Jovel y otra serie entonces de cuadros políticos forman otro nuevo organización político-militar que se llamó el PRTC, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos, los cuales de hecho se habían asociado entonces a una asociación centroamericana que se llamaba así, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos. Celebraron su primera convención en Costa Rica, creo que fue, y la segunda en Nicaragua, para finales de los años 70. Y así comienzan a integrarse. Así se formaron las 5 organizaciones políticas que después conformarían el FMLN, ¿no? Cayetano Carpio sigue de... La FPL era una organización grande también que aglutinaba a un montón de cuadros importantes del FMLN en el futuro. Ahí se incluían, por ejemplo, a Medardo González, que ahora es el secretario político del FMLN. Se incluía a Sánchez Serén, que ahora es el presidente de la República. Se incluía, por supuesto, Salvador Cayetano Carpio. Se incluía Comandante Ana María. Se llamaba Mélida Anaya Montes, que después fue asesinada por Salvador Cayetano Carpio por celos políticos, según cuenta la historia, ¿verdad? Ahí se encontraba también Facundo Guardado. Entonces, cada una de las organizaciones políticas tenía entonces una serie de intelectuales y de políticos prominentes dentro de sus filas, ¿verdad? Pero estaban actuando de manera separada. Se logra unificar las fuerzas, pero antes de eso ocurre eventos importantes. En 1977, 2 Romeros llegan al poder, y digo 2 Romeros porque el militar Carlos Humberto Romero llega a la presidencia de El Salvador en 1977
Y Óscar Arnulfo Romero llega al arzobispado de San Salvador, ¿no? Óscar Arnulfo Romero había sido, es un caso interesante en realidad, pues ahora imagínense que llegó a ser santo, ahora es San Romero. Entonces él evoluciona, él va a Roma, cuando era en su juventud, va a Roma a hacer un doctorado. El tema del doctorado de él era la teología incorruptible. Y cuando él está en Roma, estalla la Segunda Guerra Mundial y Italia decide expulsar, o no expulsar, sino repatriar a todos los sacerdotes extranjeros que estaban estudiando en el Vaticano. Entonces él no termina entonces su proyecto doctoral y regresa a trabajar a El Salvador. Él estaba joven en ese tiempo, ¿no? Entonces lo asignan a trabajar eh, en San Miguel primero, y él se involucra a trabajar con proyectos sociales, con Alcohólicos Anónimos y con Cáritas, y así él comienza a involucrarse con la gente. Pero en ese tiempo, Monseñor Romero era más bien un pensador de derecha, entonces él estaba, como toda la iglesia, ¿no? En general la iglesia se pliega siempre al poder porque es más conveniente y porque eso le proporciona beneficios también. La iglesia necesita recursos económicos para funcionar en la forma en que lo hacen, y normalmente ellos son, entonces, gobiernistas, le dicen algunos, ¿verdad? Pero con el tiempo, Monseñor Romero comienza a cambiar entonces su visión de la sociedad salvadoreña, y él comienza a apreciar que los regímenes militares son represivos y por lo tanto no son convenientes para El Salvador, ¿verdad? Entonces él comienza en sus homilías a no a atacar al gobierno propiamente, sino a condenar entonces los abusos de poder, la represión contra el pueblo. Y ya ustedes conocen entonces las homilías de Monseñor Romero, que son famosas en todo el mundo. Entonces, en esos días surge también entonces un personaje que marcaría la historia del Salvador para siempre, y es el mayor Roberto D'Aubuisson. Entonces, Roberto D'Aubuisson se considera que es el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero, aunque en realidad dicen que lo mató, no recuerdo el nombre, pero le dicen el Chele Sarabia. Chele Sarabia era otro militar que operaba al mando de Roberto D'Aubuisson, y según leí el último reporte, dicen que está escondido en unas zonas rurales de Guatemala, ¿verdad? Porque es un perseguido por el crimen que cometió, pues que se considera un magnicidio, ¿verdad? Matar un monseñor. Con la muerte de Monseñor, entonces la gente comienza a tomar más conciencia, ¿verdad? De que los gobiernos militares son represivos y no son buenos gobiernos, entonces, para la población, ¿verdad? En 1980, no recuerdo si fue en diciembre o en noviembre, en diciembre creo que fue, el FMLN se forma, entonces como un solo frente, ¿verdad? Las 5 organizaciones político-guerrilleras se agrupan dentro del FMLN y continúan operando cada una en sus territorios, pero bajo la conducción de lo que se llamó la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿no? En 1981, después que el FMLN ya se ha conformado, lanzan lo que se denominó la Ofensiva General del 81. Entonces se dan entonces sangrientos combates, ¿verdad? En muchas áreas de El Salvador. Y por supuesto el FMLN no logra entonces triunfar sobre el ejército del gobierno militar, pero logra algo que es importantísimo para definir la lucha guerrillera de los próximos 10 años. Logra controlar zonas importantes de los departamentos de Morazán y Chalatenango, ¿no? Lo que después se vino a conocer como las zonas controladas, ¿no? Bajo el control del FMLN, ¿no? Y esas zonas le permiten al FMLN entonces ganar base social con la población que ahí vivía, y organizarse y reorganizarse después de las ofensivas militares que ellos lanzaban, ¿verdad? Cada uno de los grupos. Entonces, cuando ocurre esto, bueno, desde antes, entonces, Roberto D'Aubuisson tenía un programa en la radio. A él le gustaba mucho hablar con la gente, y Roberto D'Aubuisson hacía un llamado entonces a la derecha salvadoreña a organizarse, porque él decía que el FMLN tenía atemorizado al país, que el FMLN representaba una amenaza para el país, y que el FMLN era una organización político-guerrillera con mucha fuerza, y que la causa de la fuerza del FMLN radicaba, ¿no? En el nivel de organización político que ellas tenían.
Entonces Roberto Dawison hace el llamado a la derecha salvadoreña a que se organicen también en un frente de derecha. Y su propuesta es bien recibida por la oligarquía salvadoreña, por supuesto, porque el FMLN y la oligarquía salvadoreña tenían intereses ideológicos opuestos, ¿verdad? El FMLN luchaba para que se mejoraran las condiciones de los pobres y la oligarquía quería seguir haciendo lo que siempre había hecho, ¿verdad? Entonces, mantener latifundios y trabajadores en condiciones de explotación, no pagar impuestos, etcétera. No fue, se forma entonces Acción Republicana Nacional, Arena, con la funda, entonces el mayor Roberto Dawison. Hubo una mujer también que participó en la fundación, pero ahora se me escapa el nombre. Como pueden ver, no tengo un lápiz, un papel, nada aquí, sino que esta es una charla light que estamos haciendo, nada más con las cosas que se me vienen a la mente, ¿no? de lo que he leído tiempo atrás. Y se forma Arena, entonces, ¿verdad? Y Arena, en ese tiempo, el PDC, el Partido Demócrata Cristiano, había ganado el gobierno. De hecho, fue el segundo gobierno civil. Pues, como les dije, las dictaduras militares terminan en 1979 y después hay el presidente, creo que fue Álvaro Magaña, que era del Partido de Conciliación Nacional, del PCN, y luego viene La Pescada, pues, gana las elecciones La Pescada, y Arena para el siguiente periodo electoral. La Pescada, de hecho, el presidente de La Pescada fue también Duarte, al mismo que le habían robado las elecciones en 1972. El gobierno de Duarte fue muy progresista en El Salvador, ¿no? Pero hizo algunas reformas que a los ricos no les convenían. Por ejemplo, nacionalizó la banca, hizo una reforma agraria, y dicho sea de paso, la reforma agraria fue un fracaso, ¿no? Fue un fracaso porque no fue acompañada entonces de políticas de desarrollo agropecuario, ¿no? Sino que lo que se hizo fue repartir la tierra, titularla, dársela a los campesinos, pero los campesinos no tenían asistencia técnica, no tenían acceso a buen crédito. Entonces el sistema agropecuario, digamos, de El Salvador se vio afectado por la reforma agraria en lugar de verse beneficiado, ¿no? Por supuesto, Arena, que era el partido emergente, utilizó esta coyuntura entonces para hacer campaña electoral en contra del PDC. Y Arena entra a esas elecciones y de hecho las gana en 1989 sin hacer propuestas beneficiosas para El Salvador, sino que criticando los errores que el PDC había hecho durante su gobierno. Los errores relativos, digo yo, pues podrían ser la privatización de la banca, la reforma agraria que no funcionó, y también habían actos de corrupción asociados al gobierno del PDC. Se acusó a Duarte, por ejemplo, de haber tomado, no me acuerdo si fueron 350 o 450 millones de dólares del banco hipotecario y habérselo asignado en préstamos personales a funcionarios de gobierno, de su gobierno, a políticos de su partido y de otros partidos. Inclusive el mayor Roberto Dawison fue beneficiado con un préstamo del banco hipotecario y esos préstamos nunca fueron pagados. Entonces el gobierno de Duarte, digamos, prácticamente malversó esos 400 millones de dólares. Entonces Arena capitalizó entonces todas esas debilidades que el PDC tenía como gobierno y lo explotó bien en la campaña electoral, ¿no? Otra cosa que Arena hizo para atraer el electorado fue, fue publicitar que ellos sí iban a tener éxito en ponerle un fin a la guerra, en establecer un acuerdo de paz, pues, con el FMLN. Pues. Recordemos que es el año ya 1989 y El Salvador había estado bajo una cruenta guerra desde la ofensiva general de 1981. O sea, ya la gente tenía casi una década de estar en guerra y ya nadie quería pues vivir en guerra, ya todo el mundo estaba cansado de la guerra, se habían matado montones de miles de civiles, ¿no? El FMLN mató civiles, de hecho se piensa que 5% de los civiles que murieron en el conflicto armado los mató el FMLN y 85% de los civiles que murieron en el conflicto armado los mató el ejército y principalmente los escuadrones de la muerte.
Entonces Arena llega con esa propuesta, ¿verdad? De ponerle un fin a la guerra y por supuesto eso atrae muchos votantes, la gente quería vivir en paz. El PDC había prometido eso mismo también en su campaña electoral, pero no pudieron avanzar nada. De hecho, no se preocuparon por avanzar en ello, ¿no? Arena tampoco tenía interés en ponerle fin a la guerra, ¿no? El plan de Arena era aliarse con los Estados Unidos y derrotar militarmente al FMLN, ¿no? Pero fallan en hacerlo, ¿no? Los cálculos les salen totalmente errados, ¿no? En ese tiempo estaba en los Estados Unidos el gobierno de Ronald Reagan y Ronald Reagan le da un apoyo decidido, ¿no?, al ejército de El Salvador en contra de la guerrilla, ¿no? Para la región nuestra, Ronald Reagan fue uno de los peores presidentes que podamos imaginar. Financió la guerra de los contras en Nicaragua y financió la guerra en contra del FMLN en El Salvador, ¿verdad? Pero en Estados Unidos es un presidente que tiene muy buena reputación. En Estados Unidos, Ronald Reagan es considerado un gran presidente, ¿no? Yo recuerdo que una vez leí que hay como 65 obras públicas, incluyendo calles, monumentos, edificios, bibliotecas, hospitales que llevan el nombre de Ronald Reagan en Estados Unidos. Así de famoso es, o sea, es un presidente muy querido en los Estados Unidos, pero para nosotros fue nefasto. Entonces Ronald Reagan, junto con el gobierno de Alfredo Cristiani, que fue el primer gobierno de Arena en El Salvador, entonces están decididos a destruir militarmente a la guerrilla, ¿no? Pero la guerra se extiende, ¿verdad? Desde el 89, pasa el 90 y no pueden aniquilar a la guerrilla, ¿no? De hecho, pasa algo muy curioso y ahorita la memoria no me alcanza para precisar la fecha. No recuerdo si fue en el mismo 89 que Cristiani asume el gobierno o si fue en 1990 que la guerrilla lanza lo que se denominó la ofensiva hasta el tope. Y la ofensiva hasta el tope fue replegar diferentes frentes guerrilleros que estaban en el volcán de San Salvador, en Morazán y en Chalate, hacia San Salvador, ¿no? Entonces la guerrilla invade, entonces se intenta tomar pues San Salvador y eso fue algo que le cayó como una guacalada de agua fría, ¿verdad?, al gobierno de Alfredo Cristiani y al ejército mismo, porque ellos no esperaban entonces que la guerrilla tenía esa capacidad operativa, ¿verdad? Entran, inclusive la guerrilla entró a la colonia Escalón, donde vivían todos los millonarios, donde siempre han vivido, ¿no?, todos los millonarios en El Salvador. Y un evento curioso ocurrió ahí, ¿no? La guerrilla también se toma o más bien intenta tomarse el Hotel Sheraton, ahora creo que se llama Hotel Crown Plaza, y en el Hotel Sheraton estaba ocurriendo una convención de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. El secretario de la Organización de Estados Americanos en ese tiempo era Joao Baena Suárez, y él estaba allí en ese hotel. Entonces la guerrilla se comienza a dar pija con el ejército dentro del hotel. La guerrilla va replegando al ejército hacia los pisos de arriba y al final sacan a Joao Baena Suárez hacia la azotea del Hotel Sheraton y ahí los militares lo logran rescatar con helicópteros, ¿no? Está vivo todavía Joao Baena Suárez, vive en Brasil. Me imagino que se le debe fruncir el chiquirín todavía cuando se acuerda de ese susto que le pegaron. Bueno, la guerrilla no logra, por supuesto, tomarse San Salvador, pero sí logra hacer una demostración de fuerza tremenda, ¿verdad? Entonces le demuestra al gobierno y le demuestra a los Estados Unidos también del poderío militar que la guerrilla tiene. Pues, en una entrevista reciente, Facundo Guardado dijo pues, que para esos días que ellos lanzan la ofensiva en San Salvador, la guerrilla, el ejército de la guerrilla tenía un poder tal que ellos inclusive, ¿no?, contaban con misiles tierra-aire, pues, para derribar aviones, ¿no? O sea, era un ejército poderoso. Entonces ambos, Arena y Estados Unidos, finalmente, entonces se convencen de que militarmente ellos no pueden derrotar a la guerrilla y comienzan a pensar en un tratado de paz por primera vez, de verdad, ¿no? Entonces, creo que en 1990, entonces se reúnen en Ginebra, en Suiza, y Cristiane y la guerrilla, entonces no firman los acuerdos de paz, porque eso ocurriría un año más tarde, sino que firman un acuerdo para establecer negociaciones continuadas entre el gobierno de Arena y el FMLN. Y en el 31 de diciembre fue de 1991, estaban reunidos en Nueva York, continuando con ese proceso de negociación. Finalmente, entonces acuerdan la paz
Entonces, los acuerdos de paz establecían que la guerrilla se iba a desmovilizar como fuerza guerrillera y iba a entregar todas sus armas al gobierno. Y a cambio, el gobierno iba a permitir que el FMLN se incorporara entonces a la vida democrática del país como un partido político más. Iba también a desmontar la Guardia Nacional, ¿se acuerdan que era la Fuerza Armada? Entonces, la Guardia Nacional no resistió sola los embates de la guerrilla durante esos 10 años, ¿verdad? También surgieron lo que se llamó los BIRIs, no sé si ustedes recuerdan, pues los que son viejos como yo, más viejos, tal vez recuerden, los BIRIs eran los batallones de infantería de respuesta inmediata. Habían 5. El más nefasto de ellos era Atlacato. Y Atlacato estaba el Belloso, estaba el Bracamontes, el Arce, y había otro, que no me acuerdo. De hecho, el Atlacato fue el que cometió la masacre del Mozote. Tal vez otro día podemos hablar en detalle de eso. He visto que alguna gente dice ahí, ve que el gobierno de Arena son asesinos, dice, porque hicieron la masacre del Mozote. Pues eso no es cierto. La masacre del Mozote ocurre antes de que el partido de Arena se forme, ¿verdad? Y mucho antes de que el primer gobierno de Arena entre en El Salvador. ¿verdad? Fue una acción del gobierno militar, de una junta militar que se había formado en 1980. Bueno, entonces llegamos a los acuerdos de paz. Se anuncian el 31 de diciembre a medianoche en Nueva York y se firman. No recuerdo si fue 15 días después o un mes después en el castillo de Chapultepec, en México. Entonces la guerrilla se desmoviliza, entrega sus armas y comienza a integrarse a la vida política de El Salvador, ¿verdad? Ese fue el logro de Cristiani, entonces haber hecho los acuerdos de paz con la guerrilla. Pues. O sea, de alguna manera Cristiani, disculpen, voy a tomar un poquito de agua porque ya llevo 30 minutos hablando. Entonces, Cristiani cumplió entonces su promesa de campaña. ¿no? Llega ese, pero eso fue bueno que Cristiani hizo, ¿no? Pero no hizo solo cosas buenas. ¿no? Algo muy malo que Cristiano hizo fue que volvió a privatizar la banca. ¿no? Y lo hizo de una manera bien pícara. ¿no? Cristiani prometió un plan, entonces que sonaba bien bonito en palabras. Cristiano promete entonces que va a privatizar la banca para ensanchar la clase media en El Salvador mediante un plan que prohibía entonces a un accionista tener más de 5% entonces del capital total de un banco. Entonces, en teoría, entonces cada banco se iba a privatizar, pero debía tener al menos 20 dueños. Pero eso ocurrió solo en teoría. Pues lo que los vivos hicieron fue que ellos mismos, entonces compraron los bancos y usaron un montón de testaferros, empleados de ellos, familiares de ellos, para hacerse entonces de los bancos a precio de guate mojado. ¿Y cómo los adquirieron a precio de guate mojado? Crearon una ley ellos mismos en las cuales el comprador de los bancos solo tenía que aportar 20% del capital de las acciones de los bancos y el otro 80% era prestado por el Estado para que esa gente pudiera entonces hacerse accionista de los bancos, ¿no? Porque todo se hizo con la patraña de ensanchar la clase media, pues lo cual fue una burla hacia el pueblo. ¿no? Entonces, después que ellos adquieren, ¿y cómo lograron eso? Cristiani emitió un decreto presidencial mediante el cual ponía la superintendencia de bancos por encima del Banco Central de Reserva de El Salvador. La Constitución asigna al Banco Central de Reserva, no a la superintendencia de bancos, el control de las políticas bancarias del país. ¿no? Pero Cristiani modificó eso con un decreto presidencial. ¿no? ¿Y por qué nadie se opuso? ¿no? Porque el gobierno de Arena también tenía control de la sala de lo constitucional. ¿no? Entonces fue una gran marufa que Cristiani hizo, ¿verdad? Cuando ellos se hacen de todos los bancos, por supuesto no era conveniente tener todo ese capital en las manos de ellos porque sabían que era capital mal habido. ¿no? Entonces lo que hacen es revender esos bancos a bancos grandes internacionales contra los cuales sería mucho más difícil para un gobierno futuro de El Salvador proceder de manera legal. Y así muchos bancos de El Salvador quedaron en las manos del Citibank, otros en un grupo, no recuerdo ahorita cómo se llamaba, un grupo financiero poderosísimo de Honduras. Un montón de cajas de crédito y bancos también quedaron en manos y todavía están en manos del Scotiabank.
y así sucesivamente. Entonces la banca salvadoreña se desintegró, entonces ellos hicieron un negocio limpio y se quedaron, y la operación como que es difícil, entonces, de perseguir ahora porque ya está en manos de capital internacional, ¿verdad? Entonces viene el segundo periodo, entonces el segundo concurso electoral donde Arena va a competir y Arena pone de candidato a Armando Calderón Sol, candidato malo, un viejo bien pendejo, así casi como el nuegado de ahora. Entonces Arena pone a Armando Calderón Sol de presidente y el FMLN entra entonces en la contienda electoral y el FMLN selecciona a Rubén Zamora como su candidato y pierde. El FMLN pierde las elecciones en parte porque están formándose como un partido político. La gente no los conocía, también había una fuerte campaña en contra de los guerrilleros, ¿verdad? Porque se les acusaba de terroristas. Y Estados Unidos también presionaba que si el FMLN ganaba la guerra, ganaba las elecciones, la guerra iba a regresar. Entonces pierde en una elección, Calderón Sol le gana con buena ventaja, pero el FMLN comienza entonces a acumular alcaldías y a acumular diputados también. Ocurre el gobierno de Calderón Sol, y no me acuerdo, no, parece que no fue Zángano, sino, bueno, continúan, ¿verdad? Los procesos electorales, viene el nuevo proceso electoral, entonces Arena selecciona a Francisco Flores como su candidato, y eso fue en 1999 ya. Entonces el FMLN tiene su primera oportunidad, su primera buena oportunidad de ganar la presidencia. Entonces había un político dentro del FMLN que tenía muy buena reputación. Ustedes lo deben recordar porque fue el segundo alcalde del FMLN en San Salvador, Héctor Silva. Y el FMLN comenzaba a fraccionarse también, pues porque había una fracción del FMLN que era muy ortodoxa, dentro de las cuales estaba Chafik Handal y la cúpula del FMLN que está ahora. Y había otra fracción que era renovadora, pues, dentro de la cual estaba Facundo Guardado, estaba Héctor Silva, estaba Francisco Jovel, había muchos ahí. Entonces, Chafik Handal se opone diametralmente a la candidatura de Héctor Silva. No es claro si porque él quería ser el candidato o porque le parecía que Héctor Silva era de línea demasiado suave. Entonces, Héctor Silva no aguanta el gas, bueno, no aguanta el gas, la guerra que Chafik le monta y renuncia a la candidatura, ¿no? Entonces, se celebran las elecciones. Cuando él renuncia a la candidatura, entonces Facundo Guardado toma el lugar de Héctor Silva y se realizan elecciones internas dentro del FMLN y Facundo Guardado la gana. Pero Facundo no era un buen candidato tampoco. Era ex guerrillero, tenía menos, entonces, experiencia política, digamos, civil, entonces que Héctor Silva. Entonces él compite contra Francisco Flores y Francisco Flores le pega una talegueada que casi lo dobló en votos, ¿no? Entonces vuelve a perder las elecciones el FMLN en 1999, pero gana, sigue acumulando diputados, sigue acumulando alcaldes, ¿no? Entonces ocurre otra sanganada y les digo, no recuerdo si fue en el gobierno de Francisco Flores, cualquiera de ustedes me puede corregir, o si fue en el gobierno de Calderón Sol. Entonces ellos privatizan los fondos de pensiones y vuelven a hacer esto de manera bien truculenta también. Entonces los fondos de pensiones, el gobierno estaba en problemas para pagar las pensiones, ¿verdad? Las personas que se jubilan. Entonces lo que hacen es que entonces crean lo que ahora se conoce como AFPs, las administradoras de fondos de pensiones, mediante las cuales el gobierno le transfiere todos los ahorros que los salvadoreños habían hecho a la Caja del Seguro Social, a estas AFP, para que estas AFP inviertan. Entonces, este dinero en la Bolsa de Valores de los Estados Unidos, al invertir este dinero se generarían ganancias y posiblemente, ¿no? Esa fue la fantasía que ellos vendieron, las pensiones de los salvadoreños se iban a mejorar en el futuro, pero ocurre todo lo contrario. Entonces, el primer sanganada que hacen es que transfieren todos los fondos, entonces, del Seguro Social que el gobierno manejaba a las AFP, pero no transfieren todas las responsabilidades. Entonces, el gobierno todavía, entonces, queda responsable de algunas pensiones que tienen carácter social, mientras que las AFP tienen todo el dinero y las AFP van creando, o el gobierno ayuda a las AFP
que se vayan beneficiando de políticas totalmente leoninas que perjudican al pueblo. Por ejemplo, se establece, y creo que hasta hoy en día es así, alguien me puede corregir si estoy equivocado, que lo máximo que alguien puede cotizar para el fondo de pensiones es 6.25 de su salario, pero ese 6.25 no va a la cuenta de ahorro que el pensionado va a disfrutar una vez que se jubile, ¿verdad? Solo 3.25. Entonces, de esos fondos que el pensionado cotiza, en realidad se ahorran para su pensión, se le cobra 1.25, creo que es, o 1.3, no recuerdo, sí, 1.3 se le cobra para que las AFP le puedan pagar a compañías de seguro que garanticen que ese pensionado va a tener una pensión en caso de invalidez antes de que se jubile o en caso de muerte. Entonces lo paga la familia. Entonces las AFP no se hacen cargo de eso, sino que pagan a un tercero, que son compañías de seguro, con el mismo dinero que los cotizantes. Entonces contribuyen. Bárbaro, ¿verdad? Pero no es todo. Entonces lo peor de todo es que la AFP le cobra 1.7%. Entonces, por administrarle entonces esas pensiones. Es como que yo les diga a ustedes, miren, quiero comenzar un negocio, ¿no? Me pueden prestar dinero para hacer negocio con ese dinero y solo les voy a cobrar, en realidad es 1.7% del 6.25%, lo cual convertido en realidad es 27% del total de las cotizaciones, ¿verdad? Entonces la AFP se quedan con ese dinero, como que yo agarre el dinero de ustedes y encima les cobro. Entonces un interés por estar usando para hacer negocios del dinero de ustedes. Entonces fue un negocio redondo, pues, y infame, entonces, que Arena hizo en contra del pueblo salvadoreño. Luego viene el siguiente periodo electoral y finalmente Chafik Handal logra su cometido de ser candidato presidencial y corre contra Saca y pierde. Saca gana las elecciones, hace un gobierno relativamente malo también. Entonces, finalmente llegamos, ¿verdad?, al periodo de Funes. Funes era un experto, entonces, en publicidad, fue periodista toda su vida. Entonces, Funes era, en cierta manera, digamos, foráneo al FMLN. Entonces, nunca había sido guerrillero, nunca había sido militante del FMLN. Entonces, Funes se convierte en un candidato mucho más potable para las elecciones que cualquiera de los guerrilleros anteriores, entonces, que habían competido para las elecciones, ¿verdad? Funes explota también su experiencia en prensa para hacer una campaña publicitaria genial y hay indicios, pues no está comprobado, pero hay indicios también que Funes forma entonces ciertas asociaciones, algunas de ellas ilícitas, para obtener bastante dinero para su campaña. Sea como sea, las elecciones siempre ocurren así en El Salvador y Funes logra alzarse con una victoria clarísima sobre un candidato malo de Arena, pues Rodrigo Ávila. Entonces viene el gobierno de Funes, se establecen algunas políticas sociales, entonces que ya ustedes conocen. Entonces Funes estableció algunos de los subsidios que ya habían iniciado, de hecho, a establecerse con los gobiernos de Arena. Entonces establece algunos beneficios, ¿verdad?, para estudiantes, el vaso de leche, uniformes, útiles escolares, subsidios al gas y de la electricidad, que también Arena ya había empezado a impulsar. Y se forma entonces el primer gobierno del FMLN, termina el primer gobierno del FMLN y Funes sale bien evaluado entonces de ese gobierno. Ahora las cosas han cambiado mucho, no sabemos cuánto de lo que se dice es cierto y cuánto es falso, pero sí es cierto que Funes salió bien evaluado de su gestión gubernamental, ¿no? Entonces el FMLN se encontraba bien posicionado y desde 2006 el FMLN ya tenía mayoría en la asamblea. Entonces digamos que era el punto más álgido en términos políticos para el FMLN, ¿no? Sin embargo, ocurre un revés acá. El pueblo salvadoreño le había enviado señales al FMLN a través de esos 4 periodos electorales. Bueno, no solo el pueblo salvadoreño, también los Estados Unidos le habían mandado señales al FMLN, que nos guste o no, pues lo que Estados Unidos piense de El Salvador tiene que considerarse seriamente, pues. Si El Salvador no puede simplemente disociarse entonces de los Estados Unidos cuando 30% de nuestra población vive allá. Entonces, en mi opinión,
las señales que el pueblo le había enviado al FMLN y que el FMLN no supo leer, junto con Estados Unidos, era la siguiente. Estamos de acuerdo, entonces, que hayan gobiernos del FMLN en El Salvador, pero no queremos guerrilleros de presidente. Ese era el mensaje, pues, que le habían mandado, porque tres candidatos guerrilleros por parte del FMLN fallan en las elecciones y un candidato externo al FMLN gana las elecciones, ¿no? Pero el FMLN lo lee desde su propia óptica, ¿no? Entonces el FMLN interpreta, ¿no?, que ellos en una jugada política, ¿no?, astuta, habían usado a Funes para entrar al gobierno y ahora podían hacer lo que quisieran para continuar con su programa de gobierno. No era así. Entonces ellos seleccionan al presidente actual, ¿no?, que es Salvador Sánchez Serén, de candidato, y a Óscar Ortiz para candidato a vicepresidente, ¿no? Yo me opuse, bueno, yo no tengo nada que decir, pues yo soy una pequeña bacteria, ¿verdad?, en todo el espectro político. Mi voz no tiene ningún peso, pero yo mencioné que era una mala idea, ¿no?, entonces del FMLN seleccionar a Sánchez Serén como candidato. Sánchez Serén no tiene ideas, Sánchez Serén no sabe hablar, Sánchez Serén no tiene beligerancia, ¿no? No tenía nada que ofrecer a la gestión presidencial. De hecho, yo pensé que la fórmula reversa era más conveniente, pues poner a Óscar Ortiz como candidato a presidente y Sánchez Serén como vicepresidente. Pues, de hecho, Sánchez Serén ya había sido vicepresidente de Mauricio Funes, ¿verdad? Sánchez Serén le gana por un margen escaso la presidencia a Norma Quijano, básicamente porque se montó en el prestigio político que Funes había creado para el FMLN, ¿no? Entonces comienza la gestión de Sánchez Serén. En mi opinión, la gestión de Sánchez Serén no es mala. En mi opinión, Sánchez Serén es probablemente el más honrado de los presidentes que ha pasado por casa presidencial. Sin embargo, tampoco es buena. Yo creo que ha dejado mucho que desear, pues, y todos los memes y las cosas que la gente inventa sobre él, pues, acerca de ser un bobo, entonces tienen en realidad algo que ver, pues, con la forma de gobierno que él hizo, ¿verdad? Todavía no hemos pasado a los números. Entonces, esto es más o menos, o sea, disculpen, ya me volé 50 minutos contándole la historia política de El Salvador. Entonces, esto es lo que ocurre, ¿verdad? Hasta este momento. Esto es lo que ha hecho Arena y esto es lo que ha hecho el FMLN. Han sido los gobiernos de Arena sustancialmente peores o mejores que los del FMLN. Eso es algo que ustedes tienen entonces, que decidir en sus mentes con la información que yo les estoy proporcionando y con la que ustedes mismos tienen. Puedo yo mencionar 4 indicadores, ¿no? Mi visión de las cosas es la siguiente. Yo creo que El Salvador se encuentra en una situación, ¿no?, en una problemática socioeconómica y política tan compleja que no existe ningún partido, mucho menos una persona, que pueda solucionar esos problemas en el corto o en el mediano plazo. Nuestros problemas solo son solucionables en el largo plazo. Revisemos las estadísticas. Es fácil decir, ¿verdad? Sí, los gobiernos de Arena son ladrones, los del FMLN también son ladrones y el FMLN destruyó los puentes y mató gente, pero esa es una manera ligera, esa es una manera irresponsable de hablar. Entonces revisemos las estadísticas, las estadísticas oficiales. ¿Qué es lo malo y qué es lo bueno que ha hecho entonces cada uno de estos partidos cuando ha estado en el gobierno? El índice de crecimiento humano, por ejemplo, es un indicador que nos dice, pues, cuánto mejora la calidad de vida de los ciudadanos en un país. Cuando Cristiane entra entonces al gobierno en 1989, el índice de desarrollo humano en El Salvador, por supuesto, es muy bajo. Estábamos en medio de una guerra, ¿verdad? Es 0.52 el índice de desarrollo humano cuando entra Cristiane, ¿no? Después de los 4 gobiernos de Arena, el índice de desarrollo humano continuó creciendo, digamos, de manera continua, modesta, pero continua. Y al final del gobierno de Tony Saca, el índice de desarrollo humano es 0.57. O sea, había crecido de 0.52 a 0.57. Ahora, después de 2 gobiernos del FMLN, el índice creo que es ahora 0.67. Entonces, ha incrementado continuamente, incrementó con los gobiernos de Arena, incrementó también con los gobiernos del FMLN, pero lo hizo de manera muy modesta.
Entonces, ninguno de los gobiernos hizo algo que nos impresione, al menos en ese sentido. Otro indicador, la deuda pública. La deuda pública tiene dos componentes. La deuda externa es lo que El Salvador le debe a otros países y la deuda local, que es lo que el Estado le debe a otros entes privados dentro del país. Entonces, la deuda pública de El Salvador roza los 19,000 millones hasta ahora, ¿no? Estuve revisando las estadísticas del Banco Central de Reserva de El Salvador y desafortunadamente solo tienen registros desde, creo que, o los que yo pude encontrar, no recuerdo si es del año 2003, creo que es del 2003, cuando estaba Paquito Flores todavía ahí, ¿verdad? Entonces, la deuda cuando Paquito, en el 2003 era cerca de 7,000 millones de dólares. Entonces, el Paquito Flores y Tony Saca incrementaron esa deuda en un promedio de más o menos 600 millones de dólares al año. Termina el gobierno de Saca y vino el gobierno de Funes. Funes fue el más gastón de todos los presidentes desde 1989, desde que entraron los gobiernos civiles. Funes incrementó la deuda pública en 1,000 millones de dólares cada año. Con el gobierno de Sánchez Serén, estos gastos se han reducido, pero todavía andan cerca de 800 millones de dólares por año hasta lo que va de ahora. Entonces tampoco. Entonces el FMLN ha hecho una gestión mucho mejor que Arena. Entonces son similares los números, con la excepción de que Funes gastó mucho más dinero que los otros presidentes. Entonces llevamos dos indicadores, índice de desarrollo humano y deuda pública. Ambos partidos han sido similares. Al FMLN no se le conocen escándalos como la privatización de la banca o de los fondos de pensiones, que sí se le conocen a Arena. Y después, ahorita vamos a hablar de la corrupción. Entonces, otro indicador es el Producto Interno Bruto per cápita. El Producto Interno Bruto per cápita es cuánto dólares se nos asignan a cada persona basado en el Producto Interno Bruto del país. No es que nos van a dar eso, ¿verdad? Sino a cuántos dólares nos tocarían si dividiéramos el Producto Interno Bruto del país entre todos los habitantes. Entonces, de ese país, ¿verdad? El Producto Interno Bruto per cápita de El Salvador anda cerca de los 4,000 dólares, creo, si no me equivoco, en este caso. Es bien bajo. Es bien bajo, pero de hecho es más alto que el de Honduras, es mucho más alto que el de Nicaragua, es similar al de Guatemala, mucho más bajo que el de Costa Rica. Pero lo importante aquí es la comparación relativa. El Producto Interno Bruto per cápita ha venido también incrementando desde que terminó la guerra de manera continua. Y el margen de incremento que tuvo durante los gobiernos de Arena es bien similar al margen de incremento que tuvo durante los gobiernos del FMLN. De manera pues que los números nos indican entonces que ambos partidos han incrementado estos indicadores de manera similar. La situación en El Salvador ha venido mejorando. El problema es que no mejora lo suficiente como para salir de la pobreza. Algunos de ustedes tal vez conocen o han escuchado el banco JP Morgan. Es uno de los bancos más poderosos del mundo. Y JP Morgan dice que si El Salvador continúa creciendo a un ritmo de 2% al año, como ocurre hasta ahora, nunca va a superar los niveles de pobreza que tiene ahora. Se requieren niveles de crecimiento de aproximadamente el 4% anual para que El Salvador empiece a crecer. No para que empiecen a mejorar ciertas cositas, ¿verdad? Sino para que El Salvador empiece a crecer como una economía nacional. Imagínense, los créditos que nosotros tenemos con otros países son leoninos, la mayoría son leoninos. Debemos ahora 19,000 millones de dólares. Solo en intereses, El Salvador tiene que pagar 1,000 millones de dólares al año. Esto sin amortizar un solo dólar a la deuda. Entonces, si solo pagáramos 1,000 millones de dólares al año, entonces, y suponiendo que no nos endeudáramos ni un centavo más, entonces jamás terminaríamos de pagar la deuda. Entonces, encima de los 1,000 millones de dólares, que solo son intereses, tenemos que amortizar a la deuda. Entonces, JP Morgan también predice que si El Salvador no crece a más de 2% para el 2028, va a estar pagando 1,750 millones de dólares solo en intereses de los préstamos. No sé si son 50% creo, de esos préstamos tienen una tasa de interés anual de más del 5%. 43% de esos préstamos tienen una tasa de interés entre el 3 y el 5%. Y solo 5% de esos préstamos tienen una tasa de interés menor al 3%. O sea, los intereses son brutales. Solo los intereses están destruyendo
la economía de El Salvador. Entonces se requiere un cambio radical, ¿no? Entonces no puede venir aquí un partido a decir, a mí me dio risa un día de estos, escuché a Facundo Guardado, que dijo que El Salvador está listo para dar el salto a país de primer mundo. Totalmente descabellado lo que dice, ¿verdad? También me da risa cuando algunos seguidores de Nayib Bukele ponen una foto de Dubái, ahí dicen, así va a lucir El Salvador cuando Nuevas Ideas ganen la presidencia. No es cierto. El Salvador no va a lucir así después que Nayib Bukele gane las elecciones, por los números que le acabo de mencionar. Eso es casi imposible de revertir. Es extremadamente difícil. Si un gobierno comienza a hacer todas las cosas bien, entonces probablemente vamos a comenzar a ver los cambios en 20 o 25 o 30 años. Bueno, entonces aterrizamos finalmente a los candidatos de ahora. Bueno, ¿quiénes son los candidatos de ahora? Bueno, Arena. Arena se ha quedado sin candidatos, Arena está pasando un mal momento. Tony Saca acaba de ser acusado de robar 300 millones de dólares de la partida secreta y está en la cárcel. Entonces, Paquito Flores fue acusado de haber malversado 10 millones de dólares y hay una misteriosa muerte de él que muchos no creemos. Entonces Arena atraviesa uno de los peores momentos entonces, de su vida política y también se ha quedado sin candidatos. Entonces, ¿qué hacen? Todos sabemos que entonces los ricos de El Salvador siempre han designado los candidatos de Arena, aquel candidato que es más conveniente para los intereses de ellos, el presidente de TCS y Paco Calleja, que es el papá de Carlos Calleja, han tenido siempre una gran influencia dentro de Arena para poner los candidatos, entonces que va a competir por la presidencia, ¿verdad? Bajo la bandera de Arena. Entonces, se han quedado sin candidatos. Entonces, ¿qué hicieron? Paco Calleja puso a su hijo, a Carlos Calleja, y Ricardo Simán puso a su hermano, a Javier Simán. Ambos candidatos son malos, pero en mi opinión, Javier Simán era menos malo que Carlos Calleja. Carlos Calleja es pésimo, malo a rajamadre, como dicen los mexicanos, ¿no? Él se mete las patas en la boca cada vez que habla, solo habla torpeza, ¿no? Entonces, imagínense, promete en su campaña como estandarte la generación de empleos, 300,000 empleos, pero no dice una palabra de cómo va a generar entonces esos 300,000 empleos, ¿no? Personalmente, ¿qué se puede decir de él? En mi opinión, es un individuo inteligente, es un individuo que tiene experiencia en hacer negocios. Según sé, él estudió en los Estados Unidos, en Nueva York. También fue líder de organizaciones juveniles empresariales en los Estados Unidos. Y después regresó a El Salvador a trabajar en los negocios de su papá. Y supongo que lo ha hecho con éxito, porque Super Selecto sigue creciendo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que puede decirse de Carlos Calleja. Es un hombre relativamente joven, es inteligente, no tiene experiencia política y eso se le nota pues, en su campaña. Pues, es un tipo que deja mucho que desear durante su campaña política. Luego está Hugo Martínez por el FMLN. Hugo, en cierta parte, Hugo es candidato debido al fenómeno Bukele. Entonces, recuerdan que a inicios de la campaña no se mencionaba el nombre de Hugo Martínez, o antes de la campaña no se mencionaba el nombre de Hugo Martínez para candidato presidencial del FMLN, y había más que todo un secretismo ahí de quién iba a ser el candidato del FMLN, entonces nunca se anunció. Nayib Bukele estaba convencido que él iba a ser el candidato del FMLN, pero ese sueño nunca se le cumplió. Y nunca se le cumplió porque lo que se denomina ahora como la cúpula del FMLN no le daban su venia a Nayib Bukele, ¿no? Entonces ellos querían a alguien de línea más dura. Y Nayib, de hecho uno de ustedes me lo comentó, ¿no? Me comentan que dentro de las bases, ¿verdad? Dentro de las convenciones internas del FMLN o de las reuniones internas del partido se filtra que el ungido de la cúpula del FMLN iba a ser Gerson Martínez. Y Gerson Martínez, en mi opinión, es un gran candidato. Era el ministro de Obras Públicas del gobierno de Sánchez Serén y creo que fue el funcionario del gobierno de Sánchez Serén mejor evaluado. Es un tipo muy moderado para hablar, es muy inteligente. En mi opinión, era un gran candidato. Sin embargo, Nayib Bukele tenía una popularidad mucho más alta entonces que Gerson Martínez y se creía en todo el derecho entonces de ser el representante del
del FMLN, ¿no? Comienzan las fricciones y en mi opinión Nayib Bukele mostró entonces mucha inmadurez política, también ha mostrado inmadurez personal, pero inmadurez política en ese caso, porque él se empecinó, ¿verdad?, en ser el, um, el candidato del FMLN, pero el error, en mi opinión, de Nayib Bukele fue que él trató de imponerse en el FMLN a la fuerza como candidato. Y eso era probablemente el peor método de lidiar con una cúpula que es prepotente, con una estructura que funciona de manera vertical. Entonces chocó con la cúpula del FMLN y el resto ya lo conocemos. Entonces nosotros, Nayib Bukele fue finalmente expulsado del FMLN en una sesión a la cual él mismo no asistió. Entonces el equilibrio de fuerzas comienza entonces a tomar entonces otro color, ¿verdad? Nayib Bukele sale del FMLN y el FMLN piensa inicialmente, este no va a hacer nada, ¿y qué va a hacer si no tiene partido? ¿Quién lo va a apoyar? Entonces, Nayib Bukele mostró una determinación y una capacidad organizativa con la que nadie contaba. Entonces, dentro del FMLN comienzan a ocurrir entonces otros elementos negativos también que propiciaron casi una debacle. Vienen las elecciones municipales el 4 de marzo del 2018 y el FMLN sufre un revés tremendo. Se dice que perdió 400,000 votos de su propia base. Entonces pierde la mayoría, entonces en la asamblea pierde la mayoría de las alcaldías del país y entonces la comandancia o lo que se conoce ahora como la comisión política del FMLN sufre, ¿no?, un terremoto interno y comienza a decir qué pasa aquí. Pues nosotros somos los grandes genios y pensamos que estábamos haciendo todo de la manera correcta y nos sale este revés. Pues, ¿qué ocurre? Entonces, Óscar Ortiz también comienza a presionar que él quiere ser candidato del FMLN, pero Óscar Ortiz no tiene la venia. Entonces, de la línea dura que la constituyen Medardo González, Lorena Peña, Norma Guevara y Sánchez Serén, que se pliega a ellos, ¿verdad? Pero Sánchez Serén no es un radical. Entonces, le cierran las puertas a Óscar Ortiz y Óscar Ortiz entonces comienza a apoyar la candidatura de Hugo Martínez. Y Hugo es mucho mejor visto que Óscar Ortiz dentro del FMLN, es un tipo conciliador. Otro que apoyó la candidatura de Hugo Martínez desde el inicio fue Merino. Entonces él tiene estos dos padrinos relativamente poderosos dentro del FMLN y ellos logran pues que la cúpula considere pues entonces que dentro de las elecciones internas también. Entonces vaya Hugo Martínez. Y Hugo Martínez le pega una gran talegueada a Gerson, pues le gana 65% de los votos en la elección interna, ¿no? Hugo Martínez es un gran candidato, de hecho es mi candidato favorito. Lo único malo que tiene es el partido, pienso yo. Hugo Martínez fue miembro de la FPL también, entonces desde su tiempo universitario, cuando él estudiaba ingeniería agronómica, y luego se incorpora entonces a la guerrilla, entonces ocupó cargos varios, fue secretario inclusive de Sánchez Serén, cuando Sánchez Serén fue el líder del FMLN, y después de los acuerdos de paz, él fue líder de la juventud del FMLN. Después fue diputado un montón de años en el gobierno de Funes. Él estuvo trabajando en la campaña de Funes, no sé si él fue el director de la campaña de Funes. Y Funes lo nombra canciller de la República en su gobierno y Sánchez Serén, después al final, él deja la cancillería al final del gobierno de Funes. No recuerdo si fue también para involucrarse en la campaña de Sánchez Serén, creo que esa fue la razón. Y después de Sánchez Serén gana, lo vuelven a nombrar canciller y él hace los dos periodos como canciller de manera exitosa. Es un tipo muy bueno en relaciones diplomáticas y en mi forma de ver las cosas es un gran candidato. El último es Nayib Bukele. Entonces Nayib, como les digo, demuestra esa gran capacidad organizativa y ese gran temple que tiene, ¿verdad? Entonces, y solo, entonces se va, ¿no?, contra el FMLN, que es un monstruo político comparado a un individuo, ¿verdad? Entonces, en pocos días él logra formar su movimiento, nuevas ideas, y logra reclutar entonces a un montón de gente. Y este es un gran mérito de Nayib Bukele, pienso yo. Él logra reclutar a un montón de gente que estaba descontenta con el FMLN y que estaba descontenta con Arena también. Gente del FMLN que está con él ahora, pues, además de la famosa María Chichilco. Ahí está Dagoberto Gutiérrez, pues, que
que a mí no me agrada, pero pienso que es un hombre muy inteligente. Ahí está, bueno, el mismo Ulloa, el que va candidato a vicepresidente de Nayib. Ahí está Juan Ramón Medrano. Inclusive Francisco Jovel ha manifestado su apoyo, Roberto Cañas también. Entonces hay una serie. Fabio Castillo, yo no sé por dónde andarán, porque Fabio Castillo es el padrino político de Hugo Martínez, pero también le tiene mucho aprecio a Nayib Bukele. Entonces, en unos pocos días, Nayib Bukele se convierte en una fuerza política en El Salvador y le tambalea el piso a Arena y le tambalea el piso al FMLN también. Él decide formar su movimiento y a mí personalmente me emocionó mucho pues que eso haya ocurrido porque hay un gran segmento entonces, de la población que ha expresado que tienen esperanza en Nayib Bukele, ¿no? Personalmente yo pienso que exageran, pero espero que no se equivoquen. Espero que estén en lo correcto y espero que las cosas salgan bien. No sabemos, entonces, quién va a ganar, al menos yo no lo sé, ¿no? Si algo nos han enseñado las encuestas es que frecuentemente se equivocan, ¿no? Entonces, Nayib Bukele quiere inscribir su movimiento, a mi manera de ver las cosas, como un televidente, digamos, pues ambos, Arena y el FMLN, bloquearon la inscripción de nuevas ideas en el Tribunal Supremo Electoral. Luego, él trata de incorporarse como Cambio Democrático, quien, dicho sea de paso, ahora es dirigido por Rubén Zamora, el primer candidato a presidente por el FMLN. Y Cambio Democrático estaba funcionando como un partido legalmente constituido y también lo bloquea. Entonces, después de esto, no quedan dudas de que había mala intención del FMLN y de Arena en bloquear la candidatura de Nayib Bukele porque lo consideraban una amenaza pues, para sus pretensiones presidenciales, ¿no? Finalmente, Nayib Bukele se ve forzado entonces a asociarse con Ghana. Yo pienso que es uno de los peores movimientos que él pudo haber hecho, pero comprendo también pues que no le quedaba otro palo en que ahogarse, ¿no? Recuerdan la noche, él se inscribe como precandidato de Ghana una noche antes o a la medianoche casi, segundos antes de que se cerrara el periodo, justamente para evitar que le montaran otra maniobra, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan aquellas ridiculeces que Will Salgado anduvo haciendo y hasta mandó unos vigilantes para que Nayib Bukele no llegara ahí? Y Nayib Bukele lo logra burlar, pues como ha logrado burlar a todos los que lo han tratado de detener. Entonces, Nayib Bukele forma esa alianza oscura con Ghana, que es la mejor manera en que yo puedo describirlo, es una alianza oscura. Y ahora tiene, pues entonces, una plataforma política poderosa, diría yo. Entonces, mucha gente piensa que Nayib Bukele es el candidato favorito y así están las cosas, ¿no? Entonces, yo no voy a ponerme ahora a decir, ¿verdad? Qué candidato pienso que es el mejor porque quiero evitar, entonces, tratar de influenciar a alguien pues, en cualquier dirección. Ustedes deben sentirse completamente libres de votar por el candidato que les parezca mejor, pues, pero háganlo de manera responsable. No lo hagan porque su papá ha sido arenero toda la vida o porque su papá ha apoyado al FMLN toda la vida. Esos no son elementos de juicio aceptables. Háganlo porque ustedes piensan, entonces, que ese candidato va a trabajar por El Salvador, ¿no? Yo les aseguro, y los números que le presenté así lo demuestran, que ninguno de ellos va a transformar a El Salvador en un país maravilloso en pocos años. Eso no va a ocurrir. Pero sí es posible, ¿no? que alguno de ellos logre encaminar el país, ¿no? Desde mi perspectiva, el problema número uno de El Salvador es el revanchismo político. Como lo dije hace poco en un post aquí en el Facebook, el problema número uno del Salvador no es la inseguridad, no es la deuda externa, no es la mala educación, no es la mala condiciones del sistema de salud. El problema número uno del gobierno de El Salvador es Arena, porque trata de bloquear toditos los esfuerzos que Arena hace. Y el problema número uno de Arena es el FMLN también, porque el FMLN hace lo mismo. Y esa es una actitud incorrecta que tenemos que superar. Entonces, está bien que existan rivalidades políticas, pero la política es el arte de negociar. Los gobiernos tienen que negociar con su rival político para poder mover entonces proyectos que van en beneficio de los salvadoreños. Entonces, mientras este reto no se asuma responsablemente, eso no se va a lograr. El partido no puede ser en ningún momento más importante que el país. Ahora está este gran escándalo. Se me olvidaba mencionar, pues porque no quiero ser parcial también. Funes, el primer presidente del FMLN, está acusado de corrupción, está exiliado en Nicaragua.
Pero quiero mencionar aquí al menos dos cosas. Si ustedes recuerdan, inicialmente a Funes se le acusa de haber malversado. No sé si fueron 170,000 o 200,000 dólares. También se acusa a uno de sus hijos y a la ex esposa de Funes, a Wanda Pignato. Y yo recuerdo que entre los tres, en lo que habían malversado los tres, no llegaban al $500,000, eran como 470,000 dólares. Sorpresivamente, después que Tony Saca le meten el dedo y se ve forzado a confesar que había malversado 300 millones de dólares, entonces el crimen de Funes ya no era 470,000 dólares, sino que era 351 millones de dólares. Pero 351 no es un número aleatorio. Escogieron 351 precisamente porque 351 es más que 300. Entonces ya no van a decir, Arenas es el partido más ladrón de la historia y devuelvan lo robado, sino que van a decir, Arenas es el segundo partido más ladrón de la historia. El más ladrón es el FMLN. Y yo no estoy diciendo que Funes no se robó esos 351 millones de dólares. Es posible. Pero los de Saca está comprobado, está preso por eso. En el caso de Funes solo han presentado un testigo criteriado en favor de esa acusación. Si lo demuestran, Funes también tiene que ir a la cárcel. Pues también se acusa a Sánchez Serén de haber gastado ya, no sé si son 150 millones de dólares de la partida secreta para beneficiar entonces al FMLN. Si eso es cierto, también tienen que ser purgados. No es posible entonces que nuestros políticos lleguen a hacer esas sanganadas. De nuevo, ningún partido puede estar por encima del país. Ya voy a ir terminando, me quedan 2 minutos, disculpen, ya me volé 1 hora y 15 minutos hablando, solo pensaba hablar media hora. Este es el escenario, pues espero que esta perspectiva histórica les sirva, especialmente a los jóvenes, para tomar entonces una decisión acertada que los beneficie a ustedes, que los beneficie a sus familiares, pero que principalmente beneficie a sus hijos, a sus sobrinos, a sus nietos. Pues es responsabilidad de nosotros, entonces dejar entonces un mundo mejor para las futuras generaciones, ¿no? Hagamos de esta fiesta electoral una fiesta cívica, no se enemisten con sus vecinos, con sus familiares, porque tengan divergencias políticas. Los problemas en El Salvador no van a tener un cambio sustancial, gane quien gane. En mi opinión, cualquiera de los tres, por supuesto, cualquiera de los tres candidatos tiene derecho a ganar, cualquiera de los tres partidos tiene derecho a optar por la presidencia, aunque Arena tiene varios casos criminales pues, que resolver y que de hecho la estabilidad de Arena como partido político está en riesgo en este momento, pero no es a mí a quien me corresponde prohibirle su derecho a optar por las elecciones, es a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso era todo lo que les quería decir. Entonces, allá nos vemos en El Salvador para las elecciones, allá voy a estar. Vamos a contribuir nuestro voto también para tratar, ¿no?, de que las cosas mejoren en El Salvador. Sigamos trabajando fuerte desde donde estemos. Trabajemos fuerte en El Salvador para levantar el país en los Estados Unidos. Yo que estoy en Canadá, tratemos de apoyar los proyectos sociales pues, que se realizan en beneficio de nuestro pueblo y en beneficio de cualquier otra persona necesitada en cualquier parte del mundo. Fue un placer estar con ustedes. Pasen buenas noches y que disfruten de su fin de semana. Adiós.